Todo inició hace un par de años, cuando me di cuenta que no era feliz. No me sentía plena en ningún ámbito de mi vida. A nivel amoroso, me sentía una completa perdedora. A nivel laboral, estaba en un trabajo en el que tenía que desconectarme de mis emociones y poner cara de felicidad, aun cuando por dentro yo estuviera triste. Era la que resolvía los problemas del resto, pero jamás me había hecho cargo de los míos y me hizo una experta en serme infiel a mí misma y mentir, ya que todos quienes me conocían creían que mi vida era perfecta. Incluso hasta yo misma me creí esa falsedad. Pero la verdad no se dejó esperar y llegó un día en que mi sistema nervioso no aguantó más y comencé a experimentar crisis de pánico. Así inicia el viaje más importante de mi vida, el viaje de recuperarme a mí, de rescatarme del dolor, de sanar mis heridas, y lo que escucharás en este podcast son mis aprendizajes, mis vivencias y mi verdad. Espero esto te pueda servir si llega el día en el que tú también te necesites rescatar. Bienvenida a Intégrate Podcast. Hola, amores. En este episodio quiero traer un tema para que lo reflexionemos, para que abramos nuestro corazón, para que seamos capaces de vernos a nosotros mismos. Quiero hablar de la confianza que tiene cada uno en sí mismo, de nuestra capacidad para ver nuestro valor, porque de eso depende nuestra capacidad de recibir y el que podamos o no cumplir nuestros sueños y nuestros anhelos. Particularmente, quiero hablar de cómo yo vivo en mi intimidad el tema de mi valor. Primero quiero darte un poquito de contexto. Yo vengo de una familia en la que hubo escasez en la infancia, o al menos yo lo sentí así. Seguramente si ustedes escuchan a mis hermanos, ellos tienen una historia completamente distinta y eso es es tan hermoso también porque nos vamos dando cuenta que nuestras diferencias en cómo percibimos el mundo hace que unas personas tengan ciertos dolores y otras no, y que ambas hayan vivido la misma realidad, pero la interpretación es muy distinta. Entonces, la Trini, sufrió muchísimo cuando era chiquitita porque veía mucho esfuerzo en mis papás, sobre todo en mi papá. Y entonces lo que yo fui interpretando siendo pequeña era que a nosotros nos faltaba, que había poco, que no había suficiente dinero para tener ciertas cosas. Y eso, sin darme cuenta, fueron como, ¿cómo decirlo? Fueron como cositas que yo fui guardando dentro de mí que me hicieron ver o interpretar que yo no era valiosa. Cuando niña, a mí no se me compró ropa, sino que siempre tenía la ropa de las personas que le daban a mi mamá. Me acuerdo que vivíamos en una casa que no era nuestra y que llegaban personas de otras ciudades con más dinero a pasar el verano. Y ella, la niña que iba ahí, era más grande que yo. Entonces me daba su ropa. Y yo esperaba todo un año hasta cuando llegara el, la temporada de verano para ponerme la ropa de ella. Esas cosas nos van haciendo interpretar que como que hay personas que lo que dejan es para mí. Yo también vengo de una, ¿cómo decirlo? Mi abuela trabajaba de asesora del hogar en unas casas acá en Pichilemu, donde yo vivía. Y me acuerdo de haberla ido a visitar un par de veces y siempre estaba en la cocina con delantal.
y, y a veces me daba cosas para comer. ¿Y sabes cómo era la sensación mía? A mí me daba vergüenza, siendo chiquitita, muy chiquitita, a mí me daba vergüenza que entrara como la, la dueña de la casa y que me viera comiendo. Yo sentía, siendo muy pequeña, una diferencia entre yo, mi abuela y la dueña de la casa. Era como que nosotros estábamos más abajo. Y mi mamá también fue asesora del hogar. Trabajaba en la casa de alguien. De hecho, todo mi embarazo, mi mamá estuvo trabajando en una casa particular. Y, y cuando mi mamá, yo ya grande, ella se iba a trabajar a casas de otras personas, yo tenía la misma sensación de que mi mamá, nosotros éramos menos que ellos, porque ellos eran los que tenían el dinero y le pagaban a mi mamá por hacer el aseo. A lo que voy era que yo estaba sintiendo dentro de mí esta sensación de que no soy tan valiosa como otras personas a través de estas experiencias. ¿Te acuerdas que te conté que cuando llegaban a dejar ropa, estábamos en una casa que no era nuestra? Yo me acuerdo que hasta como los 7 años vivimos en una casa hermosa, hermosa, llena de flores, llena de em, jardines, piletas, chacra. Era muy bonito, pero nosotros vivíamos en una pieza porque cuidábamos esa casa. Entonces, la dueña era la que tenía todo esto y nosotros vivíamos como amontonados en, en unas piezas, hasta que mi papá se compró un terreno y se hizo la casa. Pero tú y yo sabemos que los primeros años de nuestra infancia son muy importantes. Y yo por alguna razón siempre he sido muy sensitiva. Yo siempre digo, yo primero siento, después pienso, después veo, después escucho. Primero siento, mi sensación corporal siempre ha sido muy fuerte. Entonces, al ser chiquitita, a lo mejor yo racionalmente podía no entender lo que estaba pasando, pero a nivel sensorial yo me sentía pequeña, porque veía que había personas que tenían más que nosotros y a las que nosotros le trabajábamos para que ellos nos den. Por lo tanto, yo veía una diferencia entre ellos y yo. Y esto se fue acentuando a medida que yo fui creciendo. Es como si mi mente sola, rápido, pudiera detectar quién tiene más, ellos o yo, a través de lo que veía, cómo hablaban, cómo se vestían, las cosas que tenían materialmente, cómo eran sus casas. Yo podía distinguir que si, no sé, ellos tenían auto y nosotros no, eran más valiosos. Si mi ropa no estaba tan linda como la de ellos, era más valioso. Si la casa donde ellos vivían era más... Es como si mi mente se hubiese preparado para compararse y ¿saben qué? Siempre estaba más abajo. O a lo mejor yo inconscientemente siempre me daba cuenta en estas cosas materiales que fue lo que yo interpreté como valor. Porque cuando era chiquitita, nadie me explicó que una persona no vale por lo que tiene. Nadie me lo explicó. Nadie me dijo que yo valía lo mismo aunque ellos tuvieran más cosas materiales o más dinero. Sino que yo interpreté que como ellos nos daban, que como mamá tenía que ir a trabajar allá, que como nosotros le cuidábamos la casa, que como nosotros le cuidábamos la casa, entonces ellos tenían más que nosotros y eran más valiosos que nosotros.
Y entonces, sin darme cuenta, esto me fue acompañando durante muchos años. En mi adolescencia, cuando yo ya tenía 20, en mis 30, y, y yo me medía mi valor por cómo, por lo que yo tenía, y no tenía mucho. Te he contado en otros episodios que estuve trabajando ganando $137 al mes por 7 años, por lo tanto no alcanzaba para mucho. Y después se fue juntando con que todas las personas a las que yo conocía, mis amistades, era como que la vida siempre me presentaba a personas que yo veía más arriba, que las veía más valiosas. Y así pasó inclusive con las parejas. Tú sabes que yo no fui a la universidad y por supuesto que eso me hacía sentirme menos valiosa. Entonces me acuerdo que mi primer novio, eh, no sé, uno era profesor, ingenieros, médico, ingenieros digo, fueron todos ingenieros, tampoco he tenido tantos. Médico, ingeniero. Y el hecho de que ellos ya hayan ido a la universidad, para mí era una puñalada. Ellos son más valiosos que yo. Pero todo esto, para que tú sepas, ocurría en mi intimidad. No creas que yo lo andaba diciendo. No creas que yo andaba como expresando esto. Esto simplemente se sentía en mi interior. Mi energía lo demostraba. Yo me sentía chiquita. Porque yo decía, no tengo nada para ofrecer. No fui a la universidad, no tengo auto, no tengo casa, no tengo nada. Y ese compararme de forma constante y nunca encontrar algo bueno en mí me hizo carecer de valor. Yo no soy la persona que más confía en sí misma. He tenido que trabajar muchísimo, muchísimo para cambiar esas cosas que se fueron instalando en mi mente desde que yo era muy pequeñita. A medida que fui entendiendo que nosotros valemos por quienes somos y no por lo que tenemos, primero fue una lucha con mi mente para poder realmente comprender que eso era cierto. Porque como mi infancia me mostró algo distinto, tener que cambiar eso, no crean que es cosa fácil. Si tú a mí me ves o me hubieses visto en ese tiempo, tú no te hubieras dado cuenta físicamente que eso estaba ocurriendo, pero internamente era lo que pasaba. Y eso todos sabemos que se demuestra en nuestra energía, el poco merecimiento, lo poco valiosa que me siento. Entonces, cuando me acuerdo que en una sesión de coaching me dijeron, a ver, no todas las personas exitosas han ido a la universidad. Y yo eso nunca me lo había cuestionado. Yo asumía que todos tienen que saber muchas cosas y haber ido a la universidad. Como que yo nunca me había cuestionado eso y yo decía, es cierto. Como que empecé a buscar ejemplos de eso y dije, es cierto. Pero yo decía, pero ¿y en qué puedo, cuál es mi valor? ¿Qué es lo que yo puedo dar, puedo entregar? En ese tiempo, cuando yo empecé como a trabajar esto de manera más profunda, yo era azafata y yo debo reconocer algo. Yo escondía mi poca valía bajo ese uniforme. Ese uniforme a mí, ¿sabe lo que me daba? Me daba lo que yo no sentía.
me daba importancia. Pareciera que caminar por el aeropuerto peinadita, con tacos, al lado de los pilotos, quedarse en hoteles, viajar en avión, en tus vacaciones, donde quieras, me daba algo que yo no tenía. Y eso me hizo esconder el dolor por no sentirme valiosa. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando me preguntaban, empezábamos una conversación, yo lo primero que decía y lo más rápido posible, que yo era azafata o que yo era jefa de cabina, que viajaba, que me quedaba en tal y tal lugar. Y yo no me daba cuenta que lo decía para valer, para sentir que soy alguien. Pero si a mí me sacaban eso, ¿quién era yo? Por lo mismo, yo me aferré tanto a ese trabajo, tanto, porque yo pensaba en mí. En mi mente yo decía, si yo dejo de trabajar acá, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y bueno, empezaron a pasar los años y yo me acuerdo que llegué a todo este mundo del coaching por mi corazón roto, porque yo estaba con crisis de pánico y no podía olvidar a mi ex y ya estaba todo mal, imagínense, o sea, ahí sí que no valía nada, porque una persona cuando termina una relación queda, o sea, su autoestima se va al piso, al menos la mía fue así. Entonces, ya no me sentía elegida. Me sostenía el trabajo bajo ese uniforme, pero en realidad yo decía, yo no valgo nada. O sea, ¿quién quién se va a enamorar de mí? ¿Quién me va a elegir? Si en realidad, ¿quién soy? Y bueno, llegando a todo esto y entendiendo, me fui dando cuenta que yo tenía una facilidad para entender todos estos temas, para entender el tema del inconsciente, de la energía. Me di cuenta que que me llamaba la atención, que podía leer al respecto y como que una parte de mí se empezó a encender. Eso me pasó. Una parte de mí empezó como a, como a prender una lucecita dentro. Y entonces eso me fue llamando, me fue pareciendo interesante. Yo ya no quería salir tanto, eh, yo quería mantenerme aprendiendo sobre esto. Empecé a tomar unos cursos y, y cuando fue como mi crisis, mi noche oscura del alma, yo ya estaba un poquito entrada en esto, pero después, por necesidad, yo llegué aquí porque la vida me empujó, porque las crisis de pánico me empujaron, no porque yo decidí hacer este camino. Yo siento que a mí la vida me dijo, a usted, señorita, hay que darle un empujoncito porque está muy lentita. Yo siempre he sido lentita. Siempre, no crean que soy una persona que toma decisiones muy rápidas, algunas sí, pero otras me cuesta un montón. Entonces yo creo que la vida dijo, usted necesita una transformación ya. Y vinieron las crisis de pánico y todo esto. Y entonces entré a, a certificarme como coach, pero ¿sabes por qué? Porque yo me necesitaba a mí. Yo no aguantaba ni un día más en la situación en la que yo estaba. Ese uniforme que tapó tanta inseguridad, ese uniforme que me protegió de tanta vergüenza, de tanto no merecimiento, de tanta poca valía, ya no lo podía seguir haciendo. Ya no era posible. Y cuando te digo que yo me tardé en tomar decisiones, imagínate que cuando yo volaba, era tanto, yo creo, el estrés
de mi cuerpo, de tenerlo en un espacio que él ya no quería estar, que mis oídos ya no soportaban. Yo volaba con una maquinita para destapar uno de mis oídos cada cierto vuelo y con pastillas, porque se me tapaba la nariz y los oídos y el otorrino me dijo que me tenía que operar. Entonces, cuando, cuando la vida a nosotros nos dice que hay que dejar avanzar, soltar y nosotros nos resistimos, bueno, tienen que ir pasando cosas un poquito que nos remuevan más para decir, oye, ya es tiempo. Y entonces mi cuerpo a mí ya me estaba diciendo esto. Y me acuerdo que cuando, cuando ya fue esa noche oscura del alma y yo tomo la decisión de entrar a estudiar coaching para rescatarme, porque esa es la verdad, yo me tuve que rescatar. Y empiezo este camino, yo me doy cuenta que empieza a ocurrir lo que jamás, nunca en la vida me hubiese esperado, nunca. Y es que yo, por primera vez, veo que tengo algo valioso. Por primera vez en mi vida, yo dije, parece que aquí hay algo de valor. ¿Y qué era lo valioso que yo encontré? Mi capacidad para entender el mundo invisible, el mundo de la energía, el mundo de la mente y del inconsciente, el mundo de las emociones. Y esto fue aumentando en el proceso. ¿Y cuáles fueron los primeros indicios de esto? Es que yo entré a, a certificarme como coach para yo sanarme. O sea, ni siquiera era como para alguien más. No, no, no. Aquí me van a enseñar herramientas para yo poder sanarme a mí misma y yo necesito eso. Ese fue mi pensamiento. Ahora yo veo que era la vida, Dios, el universo empujándome con todo para allá, porque me necesitaba ahí. Eso es lo que yo hoy día veo, pero en ese minuto no lo veía. Entonces, como yo entro con todas estas crisis y empiezo a estudiar, yo dije, esta es mi universidad. Si yo siempre había tenido ganas de estudiar, una parte de mí siempre quiso estudiar, ahora es el momento. Y yo me lo estaba pagando y más encima me estaba gustando. O sea, era entretenido para mí. A mí me fascinó esto desde el día uno. Y aparte de eso, las crisis de pánico cesaron, se acabaron. Porque todo lo que aprendí, entendí y puse en práctica, hicieron que las crisis de pánico ya no estuvieran en mi vida. Y cuando eso ocurrió, yo dije, aquí hay algo, aquí hay algo. Después de las crisis de pánico vino superar una relación que yo no había superado en años. Y en ese momento yo dije, esto es lo mío, esto es lo mío. Y en un par de meses tomo la decisión de renunciar a mi trabajo como azafata para cambiar completamente mi vida. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en ese minuto yo tenía una sospecha, pero que tampoco era una certeza, sino que había una sospecha de que parece que yo soy valiosa, parece que hay algo en mí. Y entonces empiezo todo este camino, empiezo a cambiar mi vida. ¿Y saben de lo que me fui dando cuenta en el camino? Que nunca he tenido la certeza
de que soy valiosa. Es como si una parte de mí no pudiera ver ese valor que tengo. ¿Lo entiendo racionalmente? Sí, lo entiendo. Puedo entender que, que tengo mucha facilidad para hacer lo que hago. Puedo ver la transformación de las personas que trabajan conmigo. Puedo ver mi propia transformación. Puedo mirar hacia atrás y ver cuánto he avanzado. Pero eso nunca ha significado que yo tenga la certeza y confíe en que yo valgo. Y ese camino de aprender a valorarme y creer en mí ha sido uno de los viajes de mi vida. Ha sido un gran dolor, porque duele. Duele. ¿Saben qué también duele? Duele que los demás vean algo que tú no puedes ver. ¿Y sabes por qué también duele tanto? Porque si yo le pongo conciencia a esto, por supuesto que yo con conciencia puedo decir sí. Yo, o sea, si yo me recuerdo todo lo que he avanzado, si yo me recuerdo todo lo buena que soy en esto, lo rápido que aprendo, la creación de mi negocio, los clientes que tengo, los resultados que tengo con ellos, si yo lo veo desde ese lugar, yo digo, claro que soy valiosa. Pero ¿saben cuál es el problema? Que nosotros no siempre estamos conscientes. Nosotros pasamos mucho tiempo viviendo de manera inconsciente. Entonces, cuando alguien ve un valor en mí, por ejemplo, pongámoslo en el área de pareja, que es donde mayoritariamente me pega, me toca y y me revuelca. Cuando alguien se fija en mí, una parte profunda, profunda que vive dentro, aquí de mi pecho, no se cree suficiente y merecedora. Es como si, es como si una parte de mí dijera, tenemos que salir corriendo porque esto no es verdad, porque esto no es para ti, porque esto es mucho para ti. Y muchas veces lo he arruinado. Y eso es doloroso porque a pesar del trabajo que quedan quedan secuelas dentro que yo tengo que ir trabajando con mucha delicadeza, con mucha, pero mucha tranquilidad y delicadeza. ¿Y sabes cómo responde mi cuerpo cuando lo eligen? Se pone unas barreras tan grandes, me pongo tiesa, dejo la sonrisa, es como si me enojara. ¿Tú escuchaste el, el podcast donde yo decía que yo también estoy aprendiendo a amar? Es esa sensación, es esa sensación de no, no, no creo que me elija, no merezco que me elija. Hay personas que valen más que yo. Y todo este camino que yo he recorrido me ha ayudado, por supuesto que me ha ayudado, por supuesto. Lo que pasa es que hay una parte de mí que también es bastante exigente y donde veo que me falta, yo quiero dar el salto para el otro lado, pues si yo quiero ver mi valor. Entonces, cuando esta parte mía aparece y yo puedo percibir que me asusto, que me convierto en la novia fugitiva cuando le están dando mucho y después me doy cuenta
que lo arruino, es doloroso. Es doloroso para mí eso. Es algo que estoy trabajando cada vez más conmigo. ¿Y saben dónde yo he encontrado mi valor? Porque tengo que encontrarlo. He tenido que encontrarlo. Yo con conciencia, ¿dónde está mi valor? Mi valor está en que soy capaz de traerme a mi centro cuando me salgo de él. Yo creé un músculo interno y entonces yo sé que, que hoy día tengo la capacidad de enojarme, tener miedo, tener vergüenza, sentir eso, volver a mi centro y no quedarme atrapada en esa densidad. Y yo le invierto mucho tiempo a crecer mi músculo interno, porque eso es lo que me sostiene. Eso es lo que me recuerda que yo valgo. Eso es lo que me recuerda que mi energía es lo que importa y no lo material, no donde vivo, no mi ropa, nada de eso. Porque si yo me mido por eso, no, no encuentro nada. Entonces yo he tenido que buscar dónde está mi valor. Y ese valor ha venido de mucho trabajo. Yo he tenido que hacerme ese valor porque no crecí con él. ¿Y a dónde voy con esto? Que a lo mejor tú tampoco te encuentras algo valioso. A lo mejor tú también te aprietas y te arrancas cuando la vida te quiere dar, cuando es tiempo de recibir. A lo mejor tú tampoco has encontrado eso que te hace ser única, diferente y especial. Y yo quiero decirte que no eres la única, que muchos estamos ahí. Las personas salen y muchas también se ponen los trajes, como te decía yo. Mi traje de azafata me quitaba la vergüenza de sentir que no valía. Hay personas que sienten su valor y eso está hermoso. O sea, qué lindo que alguien de verdad pueda sentir que vale simplemente por quien es. Eso está hermoso, pero no a todas nos tocó así. No a todos nos tocó así. No todos vemos que realmente somos valiosos, importantes, queribles, elegibles. Yo jamás me he sentido así. Nunca me he sentido elegible, querible, porque hay algo en mí que justamente cree lo contrario. Entonces tú, que me estás escuchando, a lo mejor también te sientes como yo. Y eso no quiere decir que tú no puedas cumplir sueños y no puedas avanzar y no puedas ir de a poquito encontrando el valor único que tú tienes. Porque así como yo encontré mi propio valor en esto que hago y que todo el tiempo estoy como recordándomelo, tú también puedes encontrar el tuyo. A lo mejor tu valor está en algo que haces con las manos, en... ¿Sabes dónde uno tiene que encontrar su valor y su don? En algo que le es fácil, no en algo que, le, que lo hace como es difícil, pero lo tengo que hacer. No, encuentra tu valor en algo fácil, en algo que se te haga como, porque ¿saben qué? Los dones que nosotros tenemos, para mí esto que yo tengo es un don. Y los dones son fáciles de hacer, no son cosas que tengo que aprender. No, los dones es algo que tú traes, es algo que se te dio. Y ese don, cuando tú lo empiezas,
a cultivar, va creciendo. Es por eso que yo cultivo mucho mi don. Si yo hay algo que yo hago, es cultivar mi don. Sigo estudiando, tomando cursos, tomando coaching, dando sesiones. Yo hago crecer mi don. Eso sí que sí, porque eso nadie me lo va a quitar. Está dentro de mí. Nadie me lo quita. Entonces, cuando tú empiezas a crecer tu don, lo que va a pasar es que vas a empezar a sentir ese valor, lo vas a empezar a sentir, te vas a dar cuenta que está y te vas a dar cuenta que ese valor que tú tienes a través de tu don, lo puedes intercambiar con el mundo. Eso sí que es bonito, porque eso es lo que yo hago. Yo intercambio mi don y mi valor con el mundo. Eso no quiere decir que yo me crea súper valiosa y soy súper coach, súper... No, no, no quiere decir nada de eso. Simplemente quiere decir que yo poquito a poco he ido creciendo mi valor, he ido dándome cuenta y llevando como todo esto a mi inconsciente, recordándomelo y hacer un intercambio con el mundo. Yo le doy mi don que he cultivado, que cultivo, que trato con mucho respeto, con mucho amor, con mucho cariño y que es lo más importante para mí. Y yo hago un intercambio de eso con el mundo y el mundo me devuelve valor en dinero, eh, respeto, experiencias, muchas cosas. Entonces, cuando tú encuentras tu don, que, insisto, es algo fácil, es algo que traes contigo. Yo no tengo que hacer un esfuerzo, gran esfuerzo para entender esto, para saber esto. No, no, es algo que es como si hubiese encontrado el fluir de la vida. No voy en contra, sino que me voy como en un tobogán. Entonces, lo empiezas a cultivar y ahí vas a encontrar eso único que tú tienes. Y entonces así yo he ido sanando mi propia herida de no sentirme valiosa. Esa herida que ha venido muy, muy, muy de cerca, que la siento, que la percibo y que cada día la puedo ir como limpiando más. Y sabes que también es algo muy bonito, que a través de la astrología esto está súper claro. Yo tengo a Quirón, Quirón es el sanador herido, literalmente así se llama, lo tengo en Tauro y en la casa uno. Y si eso, para las personas que saben de astrología van a entenderlo, pero para las que no, eso significa que la herida mía está en no ver quién soy, en no ver mi valor. Cuando a mí me dijeron esto en astrología, a mí me calzaron todas las piezas y dejé de pelearme con lo que yo creía, porque al final lo que viví en la infancia es lo mismo que dice la carta astral. Te va a costar ver tu valor, vas a encontrar que tienes una herida, vas a sentir que te falta algo, vas a sentir que no vales y vas a querer con todas tus fuerzas sanar tu herida. Literal dice eso la astrología. Vas a querer con todas tus fuerzas sanar tu herida y vas a encontrar muchas formas de sanarla, porque una parte de mí es lo que ha hecho en todo este tiempo. Y lo que vas a compartir con el mundo son esas formas de sanar la herida que encontraste en ti. Por eso que yo soluciono el problema que yo he tenido que solucionar conmigo, que es no sentirme valiosa, falta de amor propio, autoestima, confianza en mí misma. ¿Y saben qué dice también? Que es una herida del alma y que nunca voy a sentir que está sana, pero que el don de la herida es que me va a permitir ayudar a otros a que sanen los que también se sienten así. Y desde ese lugar yo estoy cumpliendo con mi misión de vida. Y esto fue lo que yo elegí y me amigo con eso. Suelto esta necesidad de verme algún día como, de verme algún día como, no sé, como soy súper valiosa, sino que
Justamente todo lo que siento me invita todo el tiempo a querer ser autocompasiva conmigo, a siempre hacer las cosas desde un lugar de que si me puedo limpiar un poquito más la herida, me la voy a limpiar. Pero lo más bonito es que puedo compartir todo lo que he aprendido de mi propia herida, de mi propio dolor, de no sentirme valiosa y eso con las demás personas. Y eso me hace inmensamente feliz. Eso sí que me hace feliz. Así es que quise compartir contigo esta historia personal, profunda, para que tú también sepas que muchas personas no nos sentimos tan valiosas, pero que constantemente estamos trabajando para recordarnos que sí lo somos. Porque yo racionalmente sé que lo soy, yo sé que lo soy. El problema es que mi inconsciente no se ha enterado del todo y tal vez nunca se entere, pero yo puedo vivir con eso y puedo siempre aceptar un poquito más, verme un poquito más querible, un poquito más valiosa. Eso sí lo puedo hacer, con paciencia, sí lo puedo ir logrando a poco, pero no necesito estar perfecta para poder pertenecer, porque muchas veces llevar una herida así hace sentir que no perteneces, que no, para ti no hay, que para ti no alcanza. No, en eso yo he tenido que buscarme mi lugar en el mundo. Yo he tenido que ir a lugares a decir permiso, pero aquí yo me voy a sentar aunque sea súper distinta a todos. Porque esa era la sensación mía, amor. Todos tienen más que yo, todos son más que yo. Pero aún así yo voy. Aún así yo me buscaba mi espacio desde niña. Lo que pasa es que ahora lo hago con más conciencia. Pero hay que salir a buscarse su espacio en el mundo. Hay que ir a cumplir esos sueños. Hay que darle, hay que buscarle por dónde. Si al final yo soy una buscadora eterna, ¿por dónde le entro aquí? ¿Por dónde no me quedo fuera? Grito más fuerte, corro más fuerte. ¿Qué tengo que hacer? Dígame qué tengo que hacer. Y ahí voy. Así es que tú tampoco te quedes sin. Anda por lo que tu alma quiere. Eso va a significar que sanes, eso va a significar que crezcas, eso va a significar que evolucione, pero es parte de la vida, cariño. Es parte es lo que elegimos vivir. Así es que si quieres iniciar un proceso conmigo de aprender a confiar en ti, de ver tu valía, primero tienes que ver tu dolor. Y tú dirás, ¿y por qué la Trini? Porque yo sé lo que sienten las personas que no se sienten valiosas. Por eso soy yo. Porque conmigo puedes hablar sin miedo. Porque conmigo me vas a poder ver como una persona igual a ti. Porque conmigo vas a poder abrir tu corazón. Y lo más importante cuando queremos sanar es poder ver el dolor, ver la sombra, ver eso que me hace daño, ver eso que me da vergüenza, lo que no quiero hablar. Si yo estoy contando esto, es porque este tema, yo la herida ya le he pasado mucho, ya la he limpiado. Puedo mostrarte mi herida, pero está limpia mi herida. Es por eso que puedo contarlo. Esto no hubiese sido capaz hace un par de años atrás. Jamás. Nunca. Hoy día sí, porque estoy reconciliada con esa parte de mí. Entonces, las personas que quieren avanzar en estos procesos, lo primero que tienen que hacer es reconciliarse con la verdad, ver eso que no quieres ver tu dolor, ver tu herida, verlo. Paso uno. Paso dos, empezar a ver cómo le hacemos primero para sacar el dolor, para cambiar creencias, para ir dándote cuenta que la historia que te estás contando no es real y empezar el viaje, tu viaje. Yo te conté mi viaje. Tú tienes que crear tu propio viaje, que seguro va a ser hermoso, pero es tuyo, personal, único. Tú después tienes que contar tu propia historia. Entonces, si quieres tener a tu lado a alguien que te entienda, que no te juzgue, que sepa por lo que estás pasando, que sabe cómo se siente tu dolor, que te puede mostrar un camino que te va a llevar a ir aceptándolo,
y sobre todo a ir poquito a poco limpiando esa herida, aquí estoy yo. Podemos iniciar un proceso individual de coaching que me encanta y me fascina dar coaching individual. También puede ser a través de mis retiros. Estoy muy pronta a anunciar retiros y digo en plural porque va a ser más de uno. O mi curso Reset. Existen distintas formas y está todo mi contenido gratuito en Instagram donde puedes ver clases y puedes empezar a empaparte. A mí siempre me vas a escuchar hablar de, por algún lugar le voy a entrar el amor propio, autoestima y confianza en ti, porque eso es, es lo único que sé. Esa ha sido mi historia de vida. Yo vine a la tierra a aprender a amarme, aprender a sobre el amor propio primero, para aprender a recibir. Ese es mi tema, ese es mi trabajo, eso es lo que hablo, a eso me dedico, a eso estoy completamente entregada. Entonces siempre me vas a escuchar hablar de estos temas, pero desde diferentes lugares. Así es que te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, que me digas si te sentiste identificada con este podcast y que empieces tú tu propio viaje para que cuentes una historia que pueda inspirar a otros y que pueda darle fuerza a otros para que también se atrevan. Te mando un beso y nos vemos en el próximo episodio.